Hola, en este vídeo vamos a analizar la variante con D3 en el gambito letón. La variante con D3 surge tras las jugadas E4, E5, caballo F3, F5, el gambito letón, D3. Bien, esta jugada es bastante popular, aun a pesar de que es bastante floja. Realmente el negro va a igualar rápidamente la partida tras D3. El problema de D3 es que el alfil blanco de F1 va a quedar bloqueado por su propio peón, por la propia cadena de peones, y no va a poder llegar rápidamente a las casillas naturales, sean C4 o B5, como si sucede en otras aperturas como la italiana o la española, ¿no? De hecho, esta posición es muy parecida a la que surge tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 en la española. Y ahora, tras la variante Schliemann F5, la jugada D3, llegaríamos a la misma posición. Y en este caso el alfil está desarrollado por B5. El alfil ya no está en F1 y por tanto aquí se considera que el blanco tiene una ligera ventaja de apertura. Esta variante, la variante Schliemann de la española, como decía, esta variante fue muy popular allá hace 10 años o así. Lo jugaban en la élite, sí que es una variante que, bueno, incluso con negras, aún a pesar de no estar así, no sea muy bueno tampoco, es jugable. Es decir, es una variante muy jugable con piezas negras, esté donde esté el alfil. Bien, tras D3, evidentemente el alfil ya no puede salir por B5 ni por C4. Entonces el objetivo del negro aquí va a ser, lo primero, desarrollar el caballo a C6 para proteger el peón de 5, ¿no? Bien, aquí hay un tema principal sobre qué sucede si nos capturan el peón de F5. Esto va a aparecer mucho en muchas variantes. Aquí, si nos capturan el peón de F5, simplemente vamos a controlar el centro con la jugada de 5. Y si nos juegan G4 para proteger el peón, respondemos con H5. El plan es muy similar a lo que sucede en el gambito de rey. Como veis en el gambito del rey, si nos hacen G5 hacemos H4, pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Cuando nos hacen G4 hacemos H5 y el hecho de estar controlando el centro nos da ya una ventaja bastante buena. Si hacemos D5 y no nos hacen G4, pues capturamos simplemente el peón y bueno, tenemos una buena posición. Tenemos el centro, el caballo bien desarrollado en su casilla natural. Yo creo que no hay ningún problema. Otra jugada, C3, pues caballo F6. Por ejemplo, no sé, por F5, D5 siempre. Nos pueden quizá defender el peón con el caballo en H4, puede ser. Pero bueno, aquí simplemente desarrollamos piezas y vemos como efectivamente al final el caballo va a estar mal ubicado en H4 también. El negro no tiene prisa en ningún momento en capturar el peón de F5 y yo creo que no habría ningún problema. Yo creo que las jugadas con E por F5 no debéis preocuparos nunca porque, bueno, como veis, después de D5 tenemos una posición bastante buena. Bien, tras D3, caballo C6. Normalmente nuestros rivales no nos capturarán el peón de F5, jugarán algo tipo caballo C3. Aquí responderemos con el caballo F6, sin prisa, el peón siempre nos lo pueden capturar. Ahora sí que existe la opción de E por F5, es interesante ahora sí que es interesante E por F5 en este momento, porque ahora tras D5 existe la jugada D4, que quizá es la variante más crítica de esta variante con D3. Bien, tras D4 jugaremos E por D, caballo por D, caballo por D, dama por D y alfil por F. Tocando el peón de C2, pero bueno, se llegan a posiciones muy complicadas. Aquí capturaríamos el peón. Aquí una variante que empieza con rey D2 amenazando torre 1 jaque, alfil G6 jaque, rey F7, como veis es una variante muy complicada, pero bueno, es decir, al final se llega a una posición donde el negro está bien. A mí nos pueden jugar alfil D3, alfil por, dama por, C6, enroque, alfil E7. Y bueno, esta variante el negro no tiene ningún problema, pero tiene que tener, ya digo, un poco cuidado. Tras E por F5, D5, D4. Es decir, esto os lo podéis encontrar perfectamente. Yo me lo he encontrado varias veces que me juegan esta variante. Recordar, capturar en D4 y después en F5, ¿no? Tocando el peón de C2,
capturarlo si os dejan capturarlo, y si no, pues bueno, defender el D5 y enrocarse, ¿no? Bueno, es una variante así un poco, tampoco muy importante, pero bueno, hay que considerarla. Entonces en este momento sí se puede capturar en F5, es el momento exacto. Bien, tras alfil G5, que suele ser la jugada natural en este momento, alfil G5, ahora hay que jugar otra jugada importante, que es alfil B4 clavando al caballo. Clavamos el caballo al igual que nuestro adversario. Bien, aquí uno podría pensar, bueno, pues ya podemos jugar D6, ¿no? Podríamos jugar D6 imitando a nuestro adversario, ¿no? Que tiene el alfil en F1 y nosotros quedarnos con el alfil en F8. D6 es otra jugada, no es que sea mala, pero considero que es más crítico jugar alfil B4. De hecho, si jugamos simétrico, lo único que vamos a conseguir es que el blanco mantenga siempre una ligera ventaja de apertura, ¿no? Entonces lo mejor es alfil B4, clavando el caballo. Y ahora, por ejemplo, tras alfil E2, enroque, ahora sí que ya el caballo está desclavado, por tanto lo tenemos que capturar. Y H6, esta es la jugada que yo recomiendo, H6, el alfil se puede retirar a E3, por ejemplo. Entonces jugaríamos F4, alfil C1, D6 y mantendríamos la posición así cerrada. Y a pesar de que el blanco tiene la pareja de alfiles, aquí el negro está bastante bien. Realmente puede hacer jugadas del tipo G5, incluso, pues no sé, desarrollar por el flanco de dama. Fijaos que, de todas formas, tras H6 el adversario raramente va a retroceder alfil. Lo más seguro es que capture en F6, porque si ya ha movido el alfil una vez, no va a moverlo dos veces, ¿no? Entonces alfil por F6 suele ser la jugada más habitual aquí. Y tras dama por F6, pues llegamos a una posición del gambito letón con la variante de D3 bastante común. De hecho, yo la he jugado bastantes veces. He llegado a posiciones muy similares. Tal vez una jugada diferente. Tal vez aquí ya me hayan jugado torre B1. Pero hemos llegado a posiciones muy, muy parecidas. Esta posición, por tanto, es importante recordar. Porque cuando se juega con D3 se llega a esta posición. Yo creo que la posición es buena para las negras. Objetivamente está igualado, pero existe una pequeña iniciativa negra. Tenemos más espacio. Al mover el peón de F5 ganamos espacio en el flanco de rey. La estructura de peones del blanco es un poco defectuosa con estos dos peones doblados. Y bueno, está un poco mejor el negro, ¿no? Vamos a ver un poco una variante de muestra. Podría ser, por ejemplo, caballo de 2, D6, torre B1, F4, alfil G4, B6, alfil por, torre por C8, caballo F3, y ahora el caballo se retira porque ya no cumple ninguna misión en C6 y va a buscar entrar por la segunda fila. Bueno, qué decir, son posiciones, como ya digo, igualadas. Si el blanco juega correctamente, pues difícilmente vamos a poder sacar ventaja, ¿no? Pero yo considero que aquí, tras dama por F6, tenemos una posición muy... está bastante viva, ¿no? Tenemos esa ligera ventaja, ¿no? Si el blanco se descuida, podemos lanzar los peones por el flanco de rey también, ¿no? Os he dicho caballo de 2, que yo considero que es la mejor línea para las blancas, para no quedarse peor. También pueden jugar torre B1, B6, A4, alfil B7. Como veis aquí el negro va mejorando su posición, ¿no? El alfil por B7, luego la torre se puede venir a E8 y yo creo que aquí el negro pues va mejorando su posición. Por eso tras dama por F6 considero que la jugada caballo de 2 pues sería quizá lo mejor para las blancas para no quedarse inferior. Tras D6 pues ya veis, ¿no? Un poco lo mismo de siempre, ¿no? Por ejemplo, alfil F3 podemos jugar F4, cerramos y tras alfil G4 intentando cambiar alfiles, pues bueno, no tenemos otra opción que cambiar alfiles. El caballo, como veis, vamos a ir ubicándolo en casillas mejores. Antes hemos visto como el caballo ha vuelto a B8 para irse a D7. Aquí puede hacer lo mismo para irse a D6 donde está mejor ubicado. El caballo en D6, en C6 suele estar bien para evitar el tema con D4 muchas veces, pero realmente no cumple ninguna función. Recordad, el caballo lo dejamos en C6 para proteger el peón D5 en la jugada número 2. Por ello, es una jugada... Esto que acabamos de hacer con caballo E6, pues es bastante común también, ¿no? El caballo tiene que intentar reciclarse y por la mejor casilla posible. Y está claro que en este momento es E6. Bien, pues hasta aquí yo creo que ya hemos visto bastante la variante con D3. En el gambito letón, recordamos, hacemos un resumen. Tras D3, lo primero, defender nuestro peón de E5 que está... No lo han querido capturar en la jugada 2.
y por lo tanto lo defendemos. Ahora, siempre objetivo en esta variante es que este alfil intente salir por B4. Tenemos que intentar desarrollarlo por esa casilla. ¿Cuándo? Cuando nuestro adversario juegue caballo C3. Por ejemplo, caballo C3, primero sacamos el caballo a F6 y ahora, jugadas tipo alfil G5, pues jugamos alfil B4. ¿Por qué? Porque ya una vez hayamos jugado alfil B4, la jugada de 6 va a ser un tema. Nunca nos va a preocupar realmente este peón de F5, nos lo pueden capturar libremente porque siempre responderemos con D5. Controlando el centro, amenazamos capturar el peón y la defensa de este peón es dudosa, ya sea con el caballo en H4 o el peón de G4, porque siempre vamos a responder o vía H5 o simplemente enrocándonos y poniendo presión sobre el caballo de H4, ¿no? Con alfil E7 y otras jugadas. Entonces, bueno, tras alfil B4, alfil E2, esto sería la variante más habitual. Una vez que ya el rey blanco se ha enrocado, tenemos que capturar el caballo, porque se ha quitado de la clavada. Y H6, este sería, aquí hay otras jugadas, aparte de H6 se puede jugar de 6, pero yo recomiendo H6, me parece la más interesante, preguntando al alfil cuál va a ser su decisión. ¿Por qué H6? Bueno, yo considero que aquí el blanco se podría llegar a quedar bien porque tiene la pareja de alfiles. Entonces, bueno, H6, preguntamos al alfil si quiere retroceder, podemos cerrar la posición con F4, ¿no? Entonces ahí está la clave de por qué normalmente nuestros adversarios van a capturar el caballo de F6 y la posición se queda totalmente igualada. El negro, a pesar de ello, tiene una iniciativa gracias a su ventaja de espacio y yo creo que esta posición es bastante fácil de jugar con negras. Nos vemos en próximos vídeos.